Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este nuestro espacio, el encanto y la inspiración del tejer. Antes de dar inicio a nuestro nuevo video, mando un cordial saludo y un fuerte abrazo a todos mis suscriptores. A mis nuevos suscriptores les doy la bienvenida deseando de todo corazón se encuentren bien. A todos los que me hacen el favor de acompañarme por primera vez, si las prendas que yo realizo son de su agrado, les pido de favor que me apoyen regalándome un like y los invito a que se suscriban y formen parte de este nuestro espacio. También quiero aprovechar este momento para pedirles un favor muy especial a todos, que me apoyen regalándome un like para que nuestro canal crezca cada día más y más. Y los invito a que me acompañen a realizar un bonito poncho o una capa de verano. Es ligera, pero es muy bonito. Vamos a nuestra lista de materiales. Los materiales para realizar nuestra prenda son 340 gramos de hilaza lirio. En esta ocasión también compré unas madejas para que ustedes puedan apreciar la presentación. Hilaza lirio es de la marca Ramtex. Esta hilaza contiene 80% de acrílico, creo que no se alcanza a distinguir aquí, y 20% de poliéster, no es algodón. Pero es un material que permite que nuestra prenda quede bastante agradable al tacto y también tiene una caída muy bonita. Vamos a utilizar tijeras, aguja e hilo al tono de la prenda que vamos a realizar. Y si es de su agrado, vamos a agregar un pequeño detallito, en este caso son perlas. Mi intención fue ponerle perlas azules, vean, este tipo de azul no se alcanza a apreciar, pero es azul acero. Pero no se distingue al momento de sacar las fotografías ni tampoco al momento de estar grabando se distinguen. Por esa razón tuve que utilizar en esta ocasión plata para que alcance a distinguirse. Vamos a realizar nuestra prenda con gancho de 2.5 milímetros. Comenzamos. Vamos a dar inicio a nuestra nueva prenda. En esta ocasión vamos a realizarla con cuadritos. Nuestros motivos van a ser cuadritos y los vamos a ir uniendo conforme los vayamos realizando. Es una hilaza con la que la vamos a realizar delgada y vamos a realizarla con gancho de 2.5 milímetros en esta ocasión. Iniciamos. Recuerden que nuestro material lo ponemos de esta manera formando un triángulo y la punta va dirigida hacia nosotros. Insertamos de esta manera, giramos. Detenemos con nuestro dedo para formar un arito y por el centro sacamos nuestra primer cadena o nuestro nudo corredizo. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a realizar 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Vamos a formar un arito cerrando y vamos a unir aquí en nuestra primer cadena. Vamos a unir con punto deslizado, de esta manera. Vamos a tomar nuestra hebra para ocultarla conforme vamos tejiendo. Vamos a realizar 3 cadenas para subir. 1, 2, 3. Estas 3 cadenitas sustituyen mi primer punto alto, lazada, y voy a realizar un punto alto aquí. Aquí está, 2 puntos altos. Vamos a realizar 3 cadenas de separación. 1, 2, 3. Vamos a realizar dentro de nuestro arito 8 grupos de 2 puntos altos con 3 cadenas de separación intermedias. Nuevamente lazada, inserto aquí en el centro del aro que realicé y voy a realizar 2 puntos altos. 1 y 2. 3 cadenas de separación nuevamente. 1, 2, 3 cadenas de separación. Y voy a volver a realizar otro grupo de 2 puntos altos. Y así vamos a darle forma a una pequeña florecita realizando estos 8 grupos de 2 puntos altos con sus 3 cadenitas de separación. Vean, ya llevo 4 grupos, 3 cadenas de separación. Nuevamente inserto aquí en el centro, realizo otra vez 2 puntos altos y así hasta obtener los 8 grupos que necesitamos. Vamos a realizarlos y regresamos
para continuar con esta explicación. Ya terminé de realizar mis 8 grupos de 2 puntos altos y vean, queda una florecita muy bonita y este es el centro de mi motivo. Voy a terminar de realizar mis 3 cadenas, las últimas que me faltan para cerrar mi círculo y terminar de darle forma a nuestro centro. Aquí está, así es como queda. Ahora nos vamos a ir al centro del primer espacio donde están las 3 primeras cadenas de separación y aquí voy a realizar 3 puntos altos. Tengo medio punto, subo 1, 2, 3 cadenas y empiezo a realizar otros 2 puntos altos. Ahora vamos a realizar en cada separación, aquí en cada separación de nuestra florecita, 3 puntos altos y 3 cadenas de separación. 1, 2, 3 puntos altos, 3 cadenas de separación, 1, 2 y 3. Nuevamente brinco al siguiente espacio, realizo mis 3 puntos altos, 1, 2, 3, 3 cadenas de separación, 1, 2 y 3. Y así hasta terminar toda la vuelta. Vean, así es como va quedando. Estoy dando la explicación en un tono claro, nuestra prenda es oscura, pero siempre que realizo una prenda oscura, que realmente ya casi ni las realizo oscuras, casi todas las hago claras, busco la manera de darles la explicación en un tono claro para evitar que la puntada no se vea, porque siempre me andan diciendo es que no se ve, es que no se distingue. Bueno, aquí estoy dándoles la explicación con un tono claro, aunque nuestra prenda sea de color oscuro. Vean, así es como va quedando. Vamos a terminar de realizar esta vuelta y regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de realizar mi vuelta, ya nada más la voy a cerrar. Aquí están mis 3 cadenas de separación y voy a unir aquí donde está la tercera cadena con la que subí y voy a unir con medio punto. Y así es como terminamos esta segunda vuelta. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí mismo voy a subir con 3 cadenas más, 1, 2, 3 y voy a realizar un punto alto en el mismo espacio. Lazada, ensarto en el mismo lugar y realizo un punto alto. Nuevamente aquí en el centro, en el punto alto, tejo punto alto sobre punto alto. Y voy a realizar 5 puntos altos en total. Brinco al siguiente punto alto y aquí voy a realizar 2 puntos altos nuevamente como lo hice al inicio. Aquí está. Van a ser 5 puntos altos en cada uno de los grupos que tenemos de la vuelta anterior de 3 puntos altos. 2 al inicio, 1 al centro y 2 en el tercero. Bueno, aquí vamos a realizar 6 cadenas de separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas de separación, lazada y ensartamos otra vez en el primer punto alto del siguiente grupo que tenemos. 1, 2 puntos altos, recuerden que en el primero son 2 puntos altos, en el centro solamente 1 y nuevamente 2 en el tercer punto alto que tenemos. Y así vamos a realizar nuestra vuelta. Vean que es totalmente fácil y sencillo todo lo que vamos realizando. 6 cadenas de separación, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas de separación. Brincamos nuevamente a nuestro siguiente grupo y vamos a realizar otra vez 2 puntos altos en el primer punto alto que tenemos. Otro punto alto en el del medio o en el central y terminamos con 2 puntos altos en el tercero. 6 cadenas de separación y ya volvemos a repetir todo lo que acabamos de ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y otra vez. Vamos a terminar nuestra vuelta y regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya voy a terminar mi vuelta, ya hice mis 6 cadenas y voy a ensartar aquí con la tercera que subí para unir con punto deslizado. Aquí está. Ahora vamos a realizar nuevamente estos 5 puntos altos que tenemos, pero los vamos a realizar juntos. Subimos 1, 2, 3 cadenas, lazada, vamos a ensartar en el segundo punto alto, lo realizamos y lo dejamos en espera. Lazada, realizamos nuestro tercer punto alto, también vamos a dejarlo en espera. Cuarto, lo dejamos en espera. Quinto,
y aquí es donde los vamos a cerrar todos juntos. Tenemos nuestros 5 puntos altos, cerramos, sellamos con una cadena. Aquí está, así es como nos va a quedar. Ahora vamos a realizar 6 cadenas de separación nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cadenas nuevamente porque fue lo que hicimos en la vuelta anterior. Y aquí en donde está nuestra separación vamos a unir con medio punto. Así es como va a quedar. 6 cadenas de separación, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas de separación, lazada, y vamos a realizar nuevamente nuestros 5 puntos altos, dejándolos en espera para cerrarlos juntos. 1, 2, lazada, insertamos, realizamos nuestro punto dejándonos en espera, 3, 4, lazada, y realizamos el último, quinto. Aquí en el quinto es donde cerramos todos juntos, sellamos con una cadena. Y ya, así es como vamos a realizar esta vuelta. Nuevamente 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, y vamos a unir aquí con medio punto. Bien, nuevamente 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, lazada, y nuevamente vamos a realizar nuestros 5 puntos altos dejándolos en espera para darle forma a lo que corresponde a una florecita. Con esta vuelta cerramos como los pétalos para que queden así como en piquito. 4, 5 puntos altos, lo agarré mal. Aquí está. Cerramos, sellamos con una cadena. Bien, y así vamos a realizar toda nuestra vuelta. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, y vamos a unir aquí en el centro. Y otra vez hacemos exactamente lo mismo que ya realizamos. Vamos a terminar nuestra vuelta y regresamos para continuar con nuestra explicación. Yo voy a terminar de realizar mi vuelta. Vean, aquí está cómo forma una flor, una florecita, y ya nada más me queda este último espacio donde tengo que realizar 6 cadenas y unir aquí para que cierre totalmente mi vuelta, pero no lo vamos a cerrar con las 6 cadenas. En esta ocasión vamos a hacer solamente una cadena, 2 lazadas, y vamos a unir con un doble punto alto. Ensartamos aquí en nuestra primera cadena, sacamos nuestro punto, lo tejemos, luego tejemos 2, luego 2 y luego 2 para que quede así. Vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2, 3, y vamos a realizar 2 puntos altos más para tener un total de 3. Recuerden que estas 3 cadenas sustituyen mi primer punto alto. Entonces aquí realizamos 2 puntos altos más. 1, 2. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Estas son para realizar una lagrimita. Nos regresamos, aquí ensartamos y realizamos medio punto. Aquí está, ya formamos nuestra lagrimita. 2 puntos altos más en el mismo espacio. Es un abanico y una separación de una lagrimita. No es en medio del abanico porque son 3 puntos altos, la lagrimita, y 2 puntos altos más. Ahora vamos a realizar 4 cadenas de separación. 1, 2, 3, 4. Lazada, y nos vamos a la siguiente ondita que tenemos. Vamos a realizar otro abanico exactamente igual, de 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos, 3 cadenas, 1, 2, 3, nos regresamos para formar la lagrimita con estas 3 cadenas, unimos con medio punto y realizamos 2 puntos altos más. Y así es como vamos a ir formando todos nuestros abanicos, con 4 cadenas de separación, 1, 2, 3, 4. En cada una de las onditas que tenemos de la vuelta anterior, aquí está, ondita, ondita, ondita. En cada una de estas onditas vamos a realizar un abanico con su lagrimita y sus respectivas 4 cadenas de separación. 2, 3 puntos altos, 3 cadenas, 1, 2, 3. Regreso, ensarto y realizo medio punto para darle forma a mi lagrimita, y nuevamente 2 puntos altos. Pues vamos a terminar de realizar esta vuelta. Como ven, también es muy sencilla, nada más es realizar
los abanicos en cada ondita y realizar nuestras 4 cadenas de separación para volver a brincar al siguiente espacio. Terminamos nuestra vuelta y regresamos para continuar con nuestra explicación. Yo voy a terminar de realizar mi vuelta. En esta vuelta vamos a obtener un total de 16 abanicos. Nuestra flor tiene 8 pétalos, 2, 4, 6 y estos 2, 8. Vamos a cerrar de la siguiente manera. Aquí vamos a realizar 1, 2 cadenas, lazada, y aquí donde está nuestra tercera cadena de nuestro primer abanico, vamos a unir y vamos a realizar medio punto alto. Sacamos 2 y luego 2. Y así es como cerramos. Vamos a realizar 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y vamos a unir a la primera separación que hay entre abanico y abanico. Aquí vamos a unir con medio punto. Nuevamente 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y vamos a unir a nuestro siguiente abanico. Bueno, la separación que hay entre abanico y abanico. Va a quedar así. Ahora vamos a realizar 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas lazada. Y en la siguiente separación entre abanico y abanico vamos a realizar 3 puntos altos. 1, 2, 3, vean, así es como va a quedar. Y 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas lazada, y vamos a regresar al mismo espacio para realizar otros 3 puntos altos. En realidad este es un abanico, pero con 9 cadenas de separación. Aquí está, así es como va a quedar. Nuevamente 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas, y vamos a brincar al siguiente espacio o la separación que hay entre abanico y abanico. Vamos a ir uniendo entre cada separación que hay de nuestros abanicos para formar un cuadro. Aquí fíjense bien, ahora 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas, y vamos a formar una media ondita. Aquí está nuestra ondita. Nuevamente 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas, y llegamos nuevamente para realizar otra ondita. Van a ser 2 onditas aquí en el centro de 8 cadenas y en 2 ocasiones 7 para darle forma a nuestra esquina. 7 cadenas, y ahorita nos tocan las 7 para formar otro abanico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas lazada, y vamos a realizar nuestro abanico de 3 puntos altos con nuestras 9 cadenas de separación para que quede bien formado el piquito de nuestro cuadro. Aquí está, 3 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas, y ensarto en el mismo espacio para terminar de realizar mi abanico. 2, 3 puntos altos. Bien, aquí está. Ya tenemos 2 esquinas de nuestro cuadro. Voy a realizar nuevamente 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inserto en el siguiente espacio. Voy a terminar ahora sí este cuadro en su totalidad para que vean cómo queda. 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Brinco a mi siguiente espacio. Nuevamente 8 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recuerden que son 2 onditas. De esquina a esquina son 2 onditas y las 7 cadenas que necesitamos para darle forma a nuestro abanico y a la esquina. Aquí ya me corresponden 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas lazada, y voy a formar aquí o voy a realizar aquí mi abanico. 3 puntos altos, 2, 3, 9 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 cadenas y realizo los otros 3 puntos altos para darle forma a mi abanico. 1, 2, 3. Ya tengo 3 esquinas de mi cuadro. Vean. Ya tenemos 3 esquinas. Ya nada más vamos a realizar el último. Vean cómo va quedando. Nuevamente 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nuestro siguiente espacio. O nuestra siguiente separación. Ahora 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Formamos nuestra ondita. Otras 8 cadenas para formar la segunda ondita que nos corresponde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segunda ondita. Y aquí ya me corresponde hacer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí en este espacio voy a realizar mi abanico y ya es el último. Ya es la cuarta esquina para darle forma a nuestro cuadro. 3 puntos altos, 9 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y realizo los otros 3 puntos altos para darle forma a nuestro abanico. Vean. Aquí está nuestro cuadro completo. Aquí ya nada más me faltan 7 cadenas para cerrar totalmente la vuelta. Y vean, ya llegué a donde formé mi primera ondita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y nuevamente voy a unir con punto deslizado y ya cerré mi vuelta y termino mi cuadro. Eso es todo. Aquí está, vean. Voy a poner de esta manera para que lo puedan apreciar bien. Aquí es donde uní, donde está la unión. Aquí ya llegué 7 cadenas y luego ya empezamos a formar las 2 onditas y otra vez 7 cadenas. Es lo que necesitamos para de ser un círculo darle forma a nuestro cuadrado. Bueno, pues ahora este ya es el motivo completo. Vamos a cortar nuestro material y vamos a realizar otro exactamente igual. Hay demasiado ruido ahora. Aquí está, cortamos nuestra hilaza, rematamos nuestro punto y ya terminamos nuestro primer motivo. Vamos a realizar otro exactamente igual. Lo único que tienen que hacer es hacerme un inmenso favor de regresar el video para que vean la explicación. Es toda la explicación que van a necesitar para la puntada. Esa es toda. Iniciamos con 7 cadenas y luego 8 grupos de 2 puntos altos con 3 cadenas de separación y así sucesivamente hasta obtener casi la mayoría. En la última vuelta solo me van a hacer el favor de realizar 2 esquinas. Ya cuando tenga yo 2 esquinas regreso con ustedes para indicarles cómo vamos a ir uniendo nuestros motivos. Una vez que lo tenga listo regreso con ustedes para continuar con nuestra explicación. Ya vamos a empezar a unir nuestros motivos. Solo el primero lo vamos a terminar en su totalidad. Este es el primero que realicé y aquí ya tengo el segundo. Vean, como les comenté, 2 esquinas están totalmente terminadas y en la tercera es donde vamos a empezar a unir. Aquí están mis 7 cadenas y luego las 2 onditas de 8 cadenas y voy en la en la cuarta ondita que va unida ya a nuestro abanico. Vamos a hacer lo siguiente, realizamos nuestras 7 cadenas. Vamos a empezar a realizar nuestro abanico. Vamos a insertar aquí nuestra siguiente separación entre abanico y abanico. Vamos a realizar nuestros 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos. Y vamos a realizar 4 cadenas. Vean, esta es mi tercera esquina, Realicé 1, 2, esta es la tercera. Aquí 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas. Voy a tomar mi motivo que está totalmente terminado por la parte del revés y voy a unir esquina con esquina. Aquí está, con medio punto. Y eso es todo. Aquí está. Voy a realizar 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas
y voy a terminar de realizar mi abanico. Aquí es donde estoy realizando mi abanico, aquí lo vuelvo a unir o vuelvo a, ensartar en el mismo espacio y voy a unir los 3 puntos altos que me corresponden. 1, 2 y 3 puntos altos. Ya uní aquí esquina con esquina. Ahora voy a realizar 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 y voy a tomar el cuadro que está totalmente terminado y en donde están las 7 cadenas ahí voy a unir con medio punto. Regreso con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Voy a regresar al cuadro que estoy o al motivo que estoy realizando y voy a unir aquí en mi siguiente separación. Bien. Voy a mostrar cómo va quedando. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hice? Aquí están mis abanicos. Realicé mis 3 puntos altos, 4 cadenas, uní con el motivo que ya está terminado, donde está la esquina. Regreso con 4 cadenas y termino de realizar mi abanico. Ahora realizo 4 cadenas y en donde están las 7 voy a unir con medio punto y regreso a mi primer separación. Aquí que me corresponde realizar otra vez 4 cadenas porque es la mitad de las onditas. 1, 2, 3, 4. Voy a unir a donde está mi primera ondita. Mi motivo lo tengo por el revés, ¿eh? Aquí está mi primera ondita, ahí la voy a unir con medio punto, 4 cadenas más, 1, 2, 3, 4 y voy a regresar a donde está mi siguiente separación. Vean, les voy mostrando cómo va quedando. Nuevamente 4 cadenas de separación, 1, 2, 3, 4 y voy a tomar la siguiente ondita. Recuerden que son 2 onditas de esquina a esquina. Bueno, pues voy a tomar la segunda y regreso nuevamente con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y voy a unir en el siguiente espacio, en la siguiente separación que hay. Aquí está, vean cómo va quedando. Aquí yo ya tengo 1, 2, 3 onditas que separan. Nuevamente 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 y voy a ensartar, fíjense bien, donde están las 7 cadenas. Aquí. Y regreso nuevamente con 4, 1, 2, 3, 4 y aquí yo voy a empezar a realizar ya mi abanico. Este es el espacio donde tengo que realizar mi abanico. Hago mis 3 puntos altos. Uno, 2, 3 puntos altos, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y ya llegué a donde está mi otra esquina. Bien, aquí está. Aquí voy a tomar mi punto. Medio punto y regreso con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Voy a terminar de realizar mi abanico. Regreso al mismo espacio y realizo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ya quedó totalmente unido motivo con motivo. Bien. Ya nada más me queda realizar las 7 cadenas. Es lo último que me falta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ya terminé mi motivo. Bien, aquí es donde yo empecé a hacer mis onditas. Aquí es donde yo voy a unir. Y ya voy a cortar mi material. Aquí está. Vean cómo queda. Y así es como voy a ir uniendo cada uno de mis motivos. Voy a acercarme un poquito para que puedan distinguir bien cómo lo vamos a trabajar. Aquí está. Vamos a realizar estas 2 esquinas. Estas. En otro motivo vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a realizar todo nuestro cuadro y una vez que tengamos ya
2 esquinas terminadas y vamos a iniciar la tercera. Vamos a empezar haciendo los 3 puntos altos, 4 cadenas y vamos a unir ya a la siguiente esquina. Aquí está. Vamos a regresar con 4 cadenas y terminamos de realizar nuestro abanico. 4 cadenas y unimos a donde están las 7 cadenas que unen a nuestro abanico. Regresamos a nuestra primera separación, nuevamente 4 cadenas y tomamos nuestra primera ondita, regresamos a nuestra siguiente separación, 4 cadenas, tomamos la segunda ondita, regresamos con 4 cadenas a nuestra siguiente separación y vamos a unir con 4 cadenas a donde están nuevamente las 7 cadenas que unen a nuestro abanico. Regresamos a nuestro siguiente espacio y entonces ya nos corresponde realizar, fíjense bien, 3 puntos altos, las 4 cadenas y terminamos de unir la siguiente esquina y ya, eso es todo. Terminamos nuestro abanico y ya terminamos de realizar nuestro motivo. Así es como los vamos a ir uniendo. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a realizar 4. Vamos a unir 4 motivos y una vez que ya los tengamos listos, regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya voy a regresar yo con los de la prenda. Recuerden que esto es una muestra, se las hago en tono claro para que ustedes puedan distinguir perfectamente bien cómo es que estamos realizando nuestros motivos y cuál es nuestra puntada. Una vez que tenga listo nuestra tira de 4 motivos, regreso con ustedes para continuar con nuestra explicación. Ya tengo mi tira de 4 motivos, aquí están, y vamos a continuar uniendo motivos formando un rectángulo. Nada más regresé con ustedes para que vean cómo vamos a continuar. En este siguiente motivo que voy a unir, lo voy a hacer de este lado. Voy a dejar también 2 esquinas terminadas. Vean, aquí están. Ya terminé 2 esquinas y voy a unir a mi tira de 4 motivos. Y voy a hacer lo mismo, voy a girar y lo voy a tomar por el revés. Exactamente como lo hice cuando unimos 2 motivos nada más. Vean, aquí está. Tengo mi esquina terminada, mi abanico con 9 cadenas, luego 7 cadenas y luego las 2 onditas, 7 cadenas, 3 puntos altos. Voy a realizar 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y voy a unir aquí donde está mi esquina de mi otro motivo. Voy a unirlo con medio punto. Recuerden que hacemos 4 cadenas para regresar, 1, 2, 3, 4 cadenas y regreso a donde estoy realizando mi abanico. Ahora voy a realizar aquí mis 3 puntos altos que me corresponden, 1, 2, 3. Ya uní las esquinas, aquí está. 4 cadenas, voy a realizar 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y recuerden que unimos aquí donde están las 7, tomo por el revés y voy a unir con medio punto. Nuevamente realizo 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, regreso al motivo que estoy realizando y voy a unir en mi siguiente separación. Esta explicación ya la di, solamente lo estoy haciendo para recordarles y que vean cómo vamos a seguir uniendo motivo y motivo. Aquí está mi ondita, voy a tomarla, uno con medio punto y regreso nuevamente con 4 cadenas, 2, 3, 4. Este es el cuadro que estoy realizando y aquí voy a regresar para unir con medio punto en mi siguiente separación. Vean. Nuevamente 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Voy a unir aquí en mi siguiente ondita con medio punto. Nuevamente 4 cadenas para regresar y tomar el cuadro que estoy realizando aquí, uno con medio punto. Vean. Nuevamente 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Regreso a donde están las 7. Aquí es donde voy a unir. Y recuerden que aquí realizo 4 cadenas para regresar, pero empiezo a hacer mi abanico. Aquí está mi siguiente espacio y aquí realizo 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4.
Y aquí está mi siguiente esquina. Aquí ya tengo la unión de dos cuadros. Aquí lo voy a tomar por el centro. Vamos a buscar que quede bien centradito. Y voy a tomar realizando medio punto y regreso con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y termino de realizar mi abanico. 3 puntos altos. 1, 2, 3. Y ya nada más me corresponde realizar 7 cadenas. Y aquí es donde voy a unir y ya terminó mi cuadro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Y ven, aquí es donde ya está la unión de mi primera ondita. Entonces ya nada más voy a unir con punto deslizado y remato. Y aquí está. Vean. Así es como queda ya la unión. Voy a realizar otro cuadrito y regreso con ustedes, pero en esta ocasión, aquí ya nada más vamos a realizar una sola esquina. Vamos a terminar una esquina porque aquí hay que unir en 3 esquinas, 1, 2 y 3. Entonces la esquina de aquí es la única que va a estar terminada, la esquina que corresponde a este lado, y vamos a unir en 3 ocasiones, 1, 2 y 3. Vamos a realizar nuestro siguiente cuadro, nuestro siguiente motivo y regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya tengo listo mi siguiente motivo que voy a unir. Aquí está, vean, nada más tengo terminada una sola esquina. Aquí es donde voy a empezar a unir. Así es que ya tengo realizado mi esquina, 7 cadenas, 2 onditas, nuevamente 7 cadenas, 3 puntos altos, realizo mis 4 cadenas que me corresponden, 1, 2, 3, 4 y voy a empezar a unir en esta esquina. Tomo mi tejido por la parte del revés y aquí voy a unir. Ya sabemos cómo unirlos. Medio punto, 4 cadenas y regreso al motivo que estoy realizando. 1, 2, 3, 4. Termino mi abanico. Aquí está. Regreso al mismo espacio para realizar 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ya uní mis 2 esquinas nuevamente. Ahora voy a realizar 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Recuerden que aquí donde están las 7 cadenas que unen de mi separación de mis abanicos a mi abanico de la esquina, voy a unir con medio punto. Regreso con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y voy a unir aquí donde está la separación. Para que me quede de esta manera. Vean. Nuevamente 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Voy a unir a mi primera ondita. Recuerden que lo tomamos siempre por el lado del revés. El motivo que ya está terminado. 4 cadenas y regreso al motivo que estoy realizando para unir de separación en separación del motivo que estoy realizando. Nuevamente 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Voy a tomar la segunda ondita de mi motivo que está terminado y regreso a donde está la separación nuevamente. 1, 2, 3, 4 cadenas y ya voy a unir aquí. Vean, así es como va quedando. Nuevamente 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 y me toca ya donde están mis 7 cadenas. Voy a unir aquí, regreso con 4 y entonces ya voy a realizar mis 3 puntos altos. 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí me corresponde realizar 3 puntos altos para empezar a hacer mi abanico. Ya es mi segunda esquina. Vean, así es como va quedando. Ya me corresponde hacer mis 4 cadenas para unir nuevamente en el centro. 1, 2, 3, 4 cadenas y van a buscar aquí el centro. Aquí está, vean. No sé si alcancen a distinguir. Aquí es donde está la unión. Ahí voy a ensartar y voy a unir con medio punto.
regreso con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y termino de realizar el abanico que estoy haciendo en este espacio. 1, 2, 3 puntos altos y continúo con lo que corresponde. Les voy a mostrar para que vean cómo se forma una florecita aquí en el centro. Ya nada más vamos a unir aquí con 7 cadenas y vean, aquí también se alcanza a formar una flor aquí en el centro. Vamos a unir con 7 cadenas. Perdón, son 4, 1, 2, 3, 4 cadenas, pero voy a unir a donde están mis 7 cadenas. Aquí está, vean, aquí está mi abanico y aquí está mi separación de 7 cadenas. Ahí es donde voy a unir. Regreso con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y voy a continuar haciendo mi unión. 4, 1, 2, 3, 4 cadenas nuevamente y voy a unir a mi primera ondita. Recuerden que la unión la hacemos por el lado del revés. Regresamos por el lado del derecho. 1, 2, 3, 4 y unimos aquí por enfrente. Nuevamente 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Tomamos la segunda ondita por aquí por el lado del revés. Regreso nuevamente con 4 cadenas, 3, 4 y tomo por aquí por el lado de enfrente. 1, 2, 3, 4 cadenas y ya me toca unir en donde están las 7 cadenas, donde está mi abanico, vean. Recuerden que aquí cuando toman en donde está el abanico o las 7 cadenas, regresan con 4 cadenas y ya les corresponde hacer nuevamente el abanico. Aquí está, vamos a realizar 3 puntos altos, 1, 2, 3, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas y ya estamos en otro centro. Aquí está, vamos a tomar aquí por el centro, donde está el medio punto, ahí vamos a tomarlo por el centro. Unimos con medio punto y regresamos con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, terminamos de realizar nuestro abanico. 3 puntos altos, 1, 2, 3. Ya nada más cerramos nuestra vuelta con 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a unir aquí donde empieza nuestra ondita, es donde terminamos nuestra vuelta, donde unimos con punto deslizado o con medio punto y ya cerramos. Nada más les voy a mostrar, vean cómo queda. Vamos a continuar realizando nuestros motivos y uniéndolos de la forma que ya hicimos. Estos dos. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer otros dos y vamos a unir también de 3 lados. Recuerden que nada más terminamos nuestro cuadro de una sola esquina y después vamos a unir de 3 esquinas. Nuevamente realizamos un cuadro, vamos a terminar una esquina, no me alcanzan a ver, aquí el último cuadro igual, terminamos una esquina y vamos a unir de 3 esquinas. Y vamos a hacer una tercera línea o una tercera hilera de motivos para que nos quede un rectángulo. Ya que tengamos todos esos motivos unidos, entonces regresamos, vamos a hacer exactamente lo mismo. Cuando empiecen la tercera hilera, nada más van a unir de 2 esquinas y ya los otros 3 van a ser de 3 esquinas. Vamos a continuar trabajando con nuestros cuadros y una vez que tengamos ya 3 hileras terminadas de 4 motivos cada hilera, regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de realizar mis 12 motivos, vean aquí está mi rectángulo como les comenté. Hicimos 3 hileras de 4 motivos cada uno, 1, 2 y 3 y por 4, 3 por 4 son 12. Ahora vamos a realizar otros 3 motivos más y lo voy a bajar nada más para explicarles. Aquí está mi rectángulo. Voy a realizar 3 motivos más y voy a unir 1, 2, 3. Este último, el cuarto, ya no lo voy a realizar porque este es el área que voy a dejar para mi cuello. Aquí está, va a quedar esta área despejada para darle forma a mi cuello. Entonces vamos a hacer 3 motivos más y regresar para explicarles eso. Puede ser
de aquí arriba, puede ser de aquí abajo, donde sea lo mismo. Entonces aquí les voy a explicar. Yo ya voy a empezar a unir los 3 motivos que me faltan. Aquí ya estoy, ya tengo avanzado mi motivo. Recuerden que el primero se termina de 2 esquinas. Aquí está 1 y 2 y empiezo a unir. Ya llegué aquí donde estoy realizando mi abanico, mis 4 cadenas. Me voy a tratar de que me vean cómo se hace para darles la explicación. Ya lo expliqué, pero de todas maneras quiero que ustedes vean cómo lo realizo. Aquí está, voy a tomar, esta es la esquina, 1 con medio punto, me regreso con 4 cadenas, 1, 1, 2, 3, 4 y regreso a donde estoy realizando mi abanico y aquí voy a ensartar para terminar mi abanico. 1, 2, 3 puntos altos. Ahora voy a realizar 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y voy a unir a donde están mis 7 cadenas que unen a mi abanico. Aquí están mis 7 cadenas, voy a unir y regreso con 4 cadenas más, 1, 2, 3, 4 y regreso al motivo que estoy realizando. Esta explicación ya se las di, nada más estoy recordándoles cómo hay que hacerlo. 3, 4. Déjenme acerco para poderles explicar mejor. Ya realicé mis 4 cadenas y aquí está mi ondita. Ahí voy a unir medio punto, nuevamente 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Uno aquí donde está mi espacio. Les voy a mostrar para que vean cómo va quedando. Pero como les comento, esto ya lo expliqué, nada más quiero que quede claro. Recuerden que si soy muy repetitiva es con la finalidad de que no queden dudas. Bien, así es como va quedando. Nuevamente 4 cadenas. Estoy retirada y me cuesta un poquito de trabajo. 1, 2, 3, 4. Voy a unir a la siguiente ondita. Aquí está. Siguiente ondita. Regreso otra vez 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Voy al siguiente espacio, la separación que hay entre abanico y abanico. Aquí está. Vean. Es como va quedando. Nuevamente 4 cadenas, voy a unir aquí donde están las 7 que une el abanico. Regreso y aquí ya voy a realizar mi abanico. Vean. Cuatro cadenas, 1, 2, 3, 4. Voy a unir aquí donde están las 7 cadenas, como les comento. Recuerden que una vez que hacen la unión aquí donde están las 7 cadenas, regresan con 4 y aquí ya les toca realizar su abanico para unir la esquina. 1, 2, 3 puntos altos, las 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y ya voy a unir aquí donde está mi esquina. Vean, aquí está ya la unión y ahí voy a tomar, unir con medio punto. Regreso con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y termino de realizar mi abanico. Y ya eso es todo, ya nada más 7 cadenas y cierro mi vuelta. 1, 2, 3 puntos altos, 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ya voy a unir aquí donde cierra mi vuelta. Bien, aquí está mi ondita, ya di toda la vuelta, aquí voy a cerrar. Y eso es todo. Vamos a seguir uniendo otros 2 motivos más. Vean, aquí ya está. Lo voy a retirar.
vamos a terminar los otros dos motivos que nos faltan. Una vez que terminé, regreso con ustedes para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de realizar mis otros 3 motivos y ya está la unión. Vean, aquí están 1, 2 y 3. Así es como va a quedar. Como les comenté, esta es el área del cuello. Vean. Esta prenda, así como la estoy realizando, calculo que es para talla de chica a mediana. Si nosotros queremos una talla más grande, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar más motivos y los vamos a unir aquí, 3 y 3 de aquel lado. Pero eso ya se los voy a explicar conforme vaya avanzando, y también si tomo la decisión de dejarla en esta talla o hacerla más grande. Vean, para esta realizamos 15 motivos, 3 por 4, 12, y los 3 extras son un total de 15 motivos. Bueno, pues ahora vamos a realizar otra pieza exactamente igual, de 15 motivos, los unimos y una vez que los tengamos listos, regresamos y continuamos con nuestra explicación. Ya terminé de realizar mis 2 piezas para mi prenda. Vean, aquí están 1 y 2. Ya están las 2. Esta la voy a dejar para talla chica a mediana. Les voy a dar 2 formas de unir nuestra prenda para que ustedes decidan cuál es la talla que requieren y la unan de la forma correcta. Por ejemplo, aquí ya les avancé o me adelanté un poquito y vean, aquí ya tengo la unión de un lado. Pueden ver que se ve todo parejo. Al momento de doblarla es como le damos forma a nuestra prenda. Aquí está, de esta manera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unir de este lado. Regularmente unimos nuestra prenda por el lado del revés, para que al momento de voltear la costura quede por dentro. En esta ocasión vamos a hacer la unión por el derecho porque vamos a unir con la misma puntada, por esa razón. Aquí están los 2 lados de mi prenda. Voy a unir, voy a tomar los 2 juntos. Aquí está, vean. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a unir hasta donde puedan porque nada más tengo un poco de material, porque el otro lo tengo ocupado. Aquí donde están las 2 esquinas, voy a tomarlos, voy a unir con medio punto. Voy a tejer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y voy a empezar a tomar como lo estamos haciendo cada vez que unimos nuestros motivos. Aquí está, voy a abrir y voy a empezar a tomar este lado donde están las 7 cadenas, ahí voy a unir. Nuevamente voy a realizar aquí 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, y voy a tomar el otro lado donde están las 7 cadenas. Recuerden que así es como estamos uniendo nuestra prenda. Vean. Aquí está, nuevamente voy a realizar 4 cadenas y voy a unir ondita por ondita. 4, aquí me corresponde ya una ondita, nuevamente 4, 1, 2, 3, 4. Voy a tomar la siguiente ondita. Aquí está. Esto ya lo hicimos. Nada más vamos a modificar un poco al momento de unir para que quede la puntada exactamente igual. Ya llegué a donde está las 7 cadenas que unen a mi abanico. Aquí voy a unir y voy a tomar, fíjense bien, les voy a mostrar. Vean cómo queda igual. Y vamos a tomar donde están las 7 cadenas, aquí y aquí junto. Aquí vamos a unir 4 cadenas, vamos a unir. Y así es como queda. Y vamos a hacer lo siguiente. En lugar de hacer cadenas en esta ocasión, vamos a llegar hasta el centro
donde están aquí nuestros abanicos y queda el centro, vamos a ir con medio punto o punto deslizado. En cada una de las cadenas vamos a ir haciendo punto deslizado. Por ejemplo, aquí en este caso tienen que ser 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, los puntos altos, bueno, de hecho yo hice 3, y otra vez voy a llegar, fíjense bien, aquí está la unión, el centro de mi motivo, o de las esquinas, y voy a llegar hasta ese lugar. Con punto deslizado continúo hasta llegar al centro. Aquí está mi centro, voy a tomar exactamente el centro y voy a tomar el otro centro. Y aquí es donde voy a unir las dos esquinas para que me quede parejo. Aquí está. Les voy a mostrar cómo queda. Vean. Para que mi puntada quede exactamente igual, voy a continuar de la misma manera. Aquí nuevamente con medio punto, ya se me acabó el material, voy a llegar hasta donde están las 7 cadenas y vean, al momento de que llegue aquí donde están las 7 cadenas que dividen de mi ondita hacia donde está mi abanico, voy a tomar nuevamente las dos juntas y vean cómo queda. Y mi puntada queda exactamente igual, va a quedar parejita. Y así es como vamos a unir todo este lado. Son 3 motivos, 1, 2 y 3. Vamos a llegar aquí hasta esta esquina. Lo vamos a hacer de la misma manera que les acabo de mostrar. Aquí, otra vez con medio punto, van a llegar a donde están, como les comenté. Con punto deslizado, lo voy a hacer ahorita aquí así más rápido, pero se me va a acabar el material. Vamos a llegar nuevamente, como les comenté, hasta donde están las 7 cadenas y voy a unir aquí tomando las dos juntas y después empiezo a hacer cadenas de 4 y voy a tomar esta ondita, luego 4, esta ondita y vean, así es como va a ir cerrando, así como quedó esta. Esa es la forma que vamos a utilizar para cerrar nuestra prenda, dejándola con los motivos que nada más nos quede, para que nos quede talla de chica a mediana. Y así es como lo hice de este lado. Se los voy a mostrar para que vean cómo está ya toda la unión. Aquí está el hilo. Aquí está mi material. Vean, aquí es donde yo hice la unión. Y vean cómo queda. Así como les estoy indicando. Ya uní todas los dos rectángulos o las dos tiras. Bueno, ahora les voy a enseñar otra forma de hacerlo. Ahora les voy a mostrar la forma en que vamos a unir para que nuestra prenda quede de grande a extra grande. Recuerden que les mostré ahorita cómo vamos a hacer la unión aquí están separadas nuestras dos piezas. Esta es una y esta que está aquí encima es la segunda. Fíjense bien, aquí yo ya hice la unión de un lado, que es lo que les mostré. La voy a abrir para que ustedes la puedan apreciar nuevamente. Aquí está. Aquí está mi hilo donde yo hice la unión aquí. Y para dejarla, recuerden que esta es talla de chica mediana. Para dejarla de talla grande a extra grande, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar 3 cuadros de cada lado. 3 más. Y vamos a unir con esos 3 cuadros aquí. Yo ya tengo uno preparado para enseñarles y mostrarles cómo lo vamos a hacer. Aquí está mi motivo ya terminado hasta donde inicia mi primer abanico. Aquí está. Ahí es donde vamos a empezar a unir. Vamos a realizar todo nuestro motivo completo y fíjense bien. Nada más vamos a realizar. Se me separó aquí el estambre, ¿no? Una vez que terminemos de realizar los abanicos con la lagrimita,
vamos a realizar 2 onditas que son de 8 cadenas, nuestras 2 onditas, nuestras 7 cadenas que son las que les menciono constantemente, que van de esta ondita a nuestro abanico, nuestros 3 puntos altos y vamos a realizar las 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos a empezar a unir. Aquí sí necesito libres o necesito mis 4 esquinas para poder unir aquí a mi prenda. Voy a empezar a unir, aquí están ya mis 3 puntos altos, mis 4 cadenas. Esta, fíjense bien, es donde está abierto. Voy a tomar mi primera esquina, no sé si alcancen a ver, les voy a mostrar lo que yo pueda mostrarles. Aquí está, este es el área de nuestro cuello. Voy a empezar a unir aquí está todavía abierto y separado nuestras 2 piezas. Entonces aquí es donde voy a empezar yo a unir mi motivo. Aquí está abierto. Esta es mi primera esquina, voy a tomarla, voy a unir con medio punto. Me regreso con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 y termino de realizar mi abanico en el motivo que estoy realizando. 1, 2, 3 puntos altos, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Voy a unir en donde están mis 7 cadenas que unen hacia donde está el abanico. Aquí voy a unir con medio punto. Nuevamente 4 cadenas, 2, 3, 4, regreso al motivo que estoy realizando y voy a unir, fíjense bien, en la primera separación que hay de abanico y abanico. Vean, así es como queda. No sé si, no creo que no se alcanza a distinguir. Aquí está. Otra vez 4 cadenas y vamos a hacer la unión exactamente como la hicimos o la hemos estado manejando para unir todos nuestros motivos. Aquí voy a unir en la primera ondita que ya tengo. Aquí está mi primera ondita, aquí voy a unir con medio punto, 4 cadenas y regreso nuevamente al motivo que estoy realizando. Aquí está. 4 cadenas nuevamente, 2, 3, 4. Voy a la segunda ondita. Nuevamente 4 cadenas. Nuevamente 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Regreso al motivo que estoy realizando. Voy a unir aquí en la separación de los abanicos. Vean. Otra vez 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Voy a unir a la siguiente ondita. No, ya llegamos a donde están las 7 cadenas. Se me hizo rápido. Vean, les voy a mostrar así para que alcancen a distinguir. Aquí voy a regresar nuevamente 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y voy a unir a la siguiente separación. No se crean, aquí fíjense bien, ya me toca empezar a realizar el abanico. Voy a brincar a mi siguiente espacio o separación de donde está abanico entre abanico y voy a realizar mis 3 puntos altos, mis 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y ya me toca unir con la siguiente esquina. Aquí está mi siguiente esquina, ya está aquí la unión en el centro. Aquí voy a unir con medio punto y regreso nuevamente a mi motivo 1, 2, 3, 4 para terminar de realizar esta esquina. 1, 2, 3 puntos altos. Les voy a mostrar cómo quedó ya. Aquí está. Ya uní la mitad de mi motivo y aquí fíjense bien, en este lado no hay motivo para unir todavía hasta que continúa. Entonces este lado lo voy a realizar normal. Voy a hacer mis 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas para hacer mi primera ondita. Recuerden que lleva 2 separaciones de los abanicos de 7 cadenas y 2 onditas de 8 cadenas cada una.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a hacer mi segunda ondita. Y aquí ya me corresponden mis 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí voy a empezar a realizar mi otra esquina. Con mi abanico son 3 puntos altos, como ya lo sabemos. 1, 2, 3 puntos altos, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Y ya voy a tomar el otro lado de mi prenda para cerrar. Aquí ya acomodé para explicarles más y me entiendan. Este es el cuello. Aquí vean, es donde estamos uniendo este motivo. Y vamos a ocupar la mitad para el frente y la mitad para la espalda. Entonces ya unimos 2 esquinas. Aquí está, ya está la unión. Les decía que de este lado no hay motivo para unir todavía. El siguiente motivo sí ya va a quedar unido de 3 lados y de este lado no. Y el que continúa, que es el tercero, igual de la misma manera vamos a unir ya las 4 esquinas, 1, 2, 3 y 4 esquinas. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Ya vamos a unir la parte de atrás de la espalda. Ya tengo aquí mis 4 cadenas y ya voy a tomar la esquina que corresponde de este lado. Aquí es donde lo voy a tomar. Aquí está la unión. Lo voy a hacer con medio punto. Voy a unir y me regreso 1, 2, 3, 4 cadenas y voy a continuar realizando mi motivo. Mis 3 puntos altos, 1, 2 y 3 puntos altos. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Voy a unir a donde están mis 7 cadenas. 4 cadenas nuevamente, 1, 2, 3, 4. Voy a unir, voy a regresar a donde está el motivo que estoy realizando en mi primera separación. Así está. Nuevamente 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Tomo mi primera ondita, 4 cadenas, regreso al motivo que estoy realizando. Voy a unir a la siguiente ondita, que es la segunda. 1, 2, 3, 4, regreso al motivo que estoy realizando. Bien, ahí está la unión. Nuevamente 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Voy a regresar. Aquí donde están las 7 cadenas, aquí es donde voy a unir. Nuevamente 1, 2, 3, 4 cadenas. Voy a llegar a donde está mi siguiente separación. Y aquí, fíjense bien, es donde me toca ya realizar el siguiente abanico. Mis 3 puntos altos, 1, 2, 3. Les he mencionado constantemente que cuando se hace la unión a donde están las 7 cadenas, regresamos y ya nos corresponde hacer el abanico. Entonces aquí ya nada más voy a hacer mis 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y voy a unir a donde está mi otra esquina. Tomo mi otra esquina y ya voy a unir para que quede junto. 4 cadenas, 2, 3, 4. Termino de realizar mi abanico. Aquí está. 1, 2, 3 puntos altos y ya lo único que me corresponde realizar son 7 cadenas para terminar totalmente mi motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y voy a unir aquí y cierro mi motivo. Ya es lo último que me falta para terminar de realizarlo. Aquí está. Voy a abrirlo para que ustedes vean cómo quedó. Vean cómo ya quedó todo unido, las dos piezas. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí va a quedar la mitad para la parte de la espalda y la mitad para el frente. Y así es como va a quedar nuestra
prenda. Aquí se va a poder apreciar más, vean. Aquí está la mitad y vamos a continuar realizando otros dos motivos igual. Ya no tiene caso que les explique porque es exactamente lo mismo. Vamos a unir aquí 1, 2, 3 y 4 esquinas. Y aquí nuevamente el siguiente motivo. Así es como vamos a unir esta prenda. Es para talla grande, extra grande. Recuerden que esta ya es para talla más grande. Si ustedes quisieran hacerla todavía más grande, entonces, ¿qué van a hacer? Van a realizar 5 motivos. Sus rectángulos van a ser de 5 motivos en lugar de 4 como empezamos con esta. Recuerden que esta prenda la empezamos con 4 motivos. 1, 2, 3 y 4. Aquí en la orilla, 4. Bueno, pues en lugar de 4 van a ser 5. Talla chica, mediana, como les mostré, vamos a hacer la unión sin aumentar motivos. Para grande, extra grande, vamos a aumentar este motivo aquí en las orillas y va a ser medio motivo para la espalda, medio motivo para el frente. Talla ya de extra grande, mucho más grande, bueno, entonces vamos a aumentar a 5 motivos en lugar de 4, que es el inicio. Vamos a continuar realizando los otros motivos y vamos a seguir uniendo nuestros motivos de la misma manera que ya lo hicimos ahorita. Medio motivo para cada pieza, perdón, frente y espalda. Una vez que terminemos, regresamos para continuar con nuestra explicación. Regresé para mostrarles cómo está quedando. Recuerden que este es el área del cuello y vean cómo sí queda mucho más amplio agregando o aumentando medio motivo. Recuerden que medio es para la espalda, medio para el frente. Aquí es donde vamos a hacer nuestros aumentos. Medio, medio, bueno, o sea, son un total de 3 motivos completos, pero como les indiqué, medio para cada una de nuestras piezas. También vamos a hacer el aumento de este lado. Vamos a aumentar otros 3 motivos y vean, aquí es donde están los 3 para la prenda normal. Recuerden que aquí es, hasta aquí, es para de talla chica, mediana, y haciendo este aumento es para talla grande a extra grande. Vamos a terminar de realizar los motivos que nos faltan, 2 de aquí y 3 de este otro lado, y entonces sí ya regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de realizar mi segundo motivo o mi segundo cuadrito. Vean, recuerden que aquí son 3 para cada lado y así aumentar la talla de nuestra prenda. Nada más se los voy a mostrar para que vean cómo va quedando. Aquí ya terminé de unir dos motivos y vean, ya nada más me falta uno. Aquí va el tercero y aquí están 2 para que vean que queda exactamente igual. Todos nuestros cuadros van a quedar parejitos con la misma puntada para que quede muy bonita nuestra prenda. Vamos a terminar de unir la tercera y ahora sí, ya unimos del otro lado. Aquí todavía tengo la unión de que hice la costura para mostrarles cómo se iba a unir si no hay necesidad de hacer aumentos. Ve, queda exactamente igual también. Nada más les muestro rápido y queda igual. Aquí ya se me deshizo un pedacito de la unión, pero bien, aquí está exactamente igual. Bueno, pues ahora sí vamos a terminar de realizar. En mi caso ahorita ya nada más son 4, 3 de un lado y el que me falta de este lado. Termino de realizarlos y regreso ahora sí con ustedes y continuamos con nuestra explicación. Ya terminé de hacer todos los aumentos que se requieren. Vean, aquí en la orilla hicimos 3 motivos para hacer más grande nuestra prenda. Recuerden que para la prenda de chica mediana, estos 3 motivos los eliminamos y nada más unimos. Aquí ya están todas nuestros 6 motivos que son aumento. Se los voy a mostrar cómo queda aquí. Creo que no se va a alcanzar a distinguir. Aquí es donde están mis 3 aumentos. Y quiero que vean que quedan exactamente igual. Ahora vamos a darle sus acabados
Va a ser una orillita muy sencilla. Incluso aquí yo ya anudé mi material, mi laza, para empezar a explicarles qué es lo que vamos a manejar. Este es el área del cuello. Vamos a reducir un poquito y vamos a hacer una vuelta de puras onditas todo alrededor del cuello. Aquí yo tengo la punta de mi laza, anudé en donde está mi primera ondita de uno de los motivos. No importa en cuál lo hagan, simplemente quiero que vean que ahí fue donde yo la anudé. Y aquí es donde me quedé para continuar con la explicación. En la primera ondita que formo, después de la esquina de nuestro motivo. Recuerden que está la esquina, 7 cadenas, y aquí en la primera ondita es donde voy a anudar mi hilaza y voy a empezar a hacer onditas todo alrededor. Supongamos que aquí es donde yo estoy anudando. Voy a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cadenas y voy a hacer una ondita uniendo en la siguiente. Así es como las vamos a ir realizando. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y voy a brincar a mi siguiente espacio. Aquí es donde están las 7 cadenas, ahí voy a brincar. Ahora nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Voy a brincar a donde está, fíjense bien aquí, el centro de mi abanico. Ahí es donde voy a unir. Nuevamente 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y voy a brincar a donde está el otro centro de mi abanico. Aquí. Vean, así es como va quedando. Ondita, ondita, ondita. Y así hasta terminar otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a llegar aquí donde están las 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y llego a mi primera ondita nuevamente. Y ya es volver a repetir lo que ya hicimos ahorita. Una ondita de 6 cadenas y voy brincando conforme lo que ya tengo realizado. A esta ondita, a las 7 cadenas, donde está mi abanico, al otro abanico y así hasta llegar nuevamente aquí. Vamos a realizar un total de 36 onditas. Una vez que terminemos, regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de realizar mi vuelta de onditas. Ya voy a unir aquí donde empecé. Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí está donde yo anudé mi estambre o mi laza. Y ya nada más me falta hacer una ondita. Voy a hacer 3 cadenas y voy a unir con un punto alto. Voy a unir aquí donde yo anudé mi estambre, mi material. Porque necesito quedar en el centro de mi ondita. Aquí está. Y ahora voy a brincar a la primera ondita que realicé y voy a empezar a realizar un abanico de puntos altos. Aquí está un punto alto, 1, 2, vamos a realizar 9 puntos altos, 2, se me zafó, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos altos. Y vamos a unir aquí en el centro de la siguiente ondita. Vean, aquí está, aquí voy a unir y así es como van a quedar mis abanicos. Nuevamente, de aquí donde estoy a la mitad de mi ondita, voy a brincar a la siguiente ondita y aquí voy a realizar otro abanico de 9 puntos altos. Y es todo lo que vamos a hacer como acabado para nuestra prenda. También lo vamos a hacer en la parte de abajo, pero ahorita vamos a terminar lo que corresponde al área del cuello. 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos altos. Vamos a unir con medio punto a nuestra siguiente ondita. Y ya eso es todo. Así es como vamos a trabajar ya a la orilla de nuestra prenda. Vamos a terminar de realizar esta vuelta y una vez que terminemos regresamos para continuar con nuestra explicación.
Ya terminé mi vuelta de abanicos y voy a agregar una vuelta de medios puntos dobles para que sea ya su terminación, sea su acabado. Aquí está, aquí es donde ya uní abanico con abanico, me quedan 18 abanicos, 9 de cada lado, 9 y 9, 18. 2, aquí están 2, 4, 6, 8 y 9. De este lado también 2, 4, 6, 8 y 9. Y ahora nada más vamos a terminar haciendo una vuelta de medios puntos dobles y vamos a hacer lo siguiente. Una vez que hagamos aquí la unión, lo voy a deshacer. Aquí está. Voy a unir aquí con punto deslizado, hago una cadena y empiezo a realizar en el siguiente espacio medio punto doble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí, fíjense bien lo que yo tuve que hacer para poder agregar esta vuelta y que me queden parejitos mis medios puntos dobles en cada abanico. Agregué 10. Recuerden que les dije que íbamos a hacer nuestros abanicos de 9 puntos altos. Bueno, tuve que agregar uno por esta razón. Voy a tomar el primero, bueno, en este caso es el último, y el primero del siguiente abanico y los voy a tejer juntos. Así. Nuevamente voy a realizar 9 medios puntos dobles. Aquí está, medios puntos dobles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Voy a tomar el último, este y el que continúa y los hago juntos. Aquí está. Para que me quede de esta manera. Otra vez. Voy a cerrar un poquito más este porque me quedó muy abierto. El primero y el último los tomo juntos y los cierro. Y empiezo otra vez. 9 medios puntos dobles. 1, 2 y así hasta completar los 9. Y el último y el primero los tomo juntos. Para que me queden así mis abanicos. Vean. Quedan muy bonitos. Diferentes a como están así sencillos. Vean la diferencia que hay entre uno y otro. Y así es como vamos a terminar el área de nuestro cuello, de nuestra prenda. Vamos a unir aquí y ya terminamos. Voy a terminar de realizar mi vuelta y voy a empezar con el acabado de la parte de abajo. Ya cuando tenga la explicación indicada para dárselas, regreso con ustedes. Ya terminé todo lo que es el acabado o la terminación de nuestro cuello. Aquí está. Les voy a mostrar los abanicos. Quedaron muy bonitos. Dejé aquí la hebrita para que ustedes vean donde hice la unión. Y vean qué bonitos quedan nuestros abanicos con la vuelta de medios puntos dobles. Quedan muy muy bonitos. Bueno, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a darle la misma terminación a todo el área de abajo. Todo alrededor. Aquí sí va a ser una vuelta muy muy grande. De hecho son 3 vueltas. La de las onditas, los abanicos y la última vuelta que es de medios puntos dobles. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que ya hicimos. Voy a anudar aquí de este lado, nada más para que ustedes alcancen a ver. No es que vaya a hacerlo aquí, nada más es para mostrarles cómo lo vamos a manejar. Ahorita lo anudo bien en el lugar que corresponda o que yo quiera hacerlo. No hay un lugar específico donde lo vayamos a hacer. Simplemente vean, aquí está mi primera ondita. Voy a hacer exactamente lo mismo. Aquí voy a ensartar mi hilo y voy a realizar aquí de 7 a 8 cadenas dependiendo de la forma de tejer de cada una de ustedes. 1, 2, no me quedó. A ver, vamos a otra vez. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ustedes ven si estas 7 son suficientes para evitar entre ondita a ondita que vaya a quedar estirado. No me debe de quedar estirada esta vuelta. ¿Por qué?
porque si no, entonces su tejido o la caída de nuestra prenda va a encoger y no es conveniente. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí lo voy a hacer y ya yo voy viendo. ¿Qué es más conveniente para mí? 7 cadenas o 8. Aquí otra vez, fíjense bien, esta es la esquina, esta es la punta. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y voy a unir aquí. Así es como voy a manejar las puntas de mi prenda. Ahora 8 cadenas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y voy a unir aquí donde están, fíjense bien, las 7 cadenas. Así es como lo voy a manejar aquí. Si hay algún ajuste que yo tenga que hacer, regreso con ustedes para indicarles de qué manera lo vamos a hacer. Pero si no, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Simplemente vamos a terminar de realizar nuestra vuelta de onditas. Después vamos a realizar nuestros abanicos. Recuerden que aquí llegamos, aquí es donde yo empecé mi ondita. Voy a realizar, por ejemplo, 4 cadenas y aquí voy a hacer un doble punto alto para unir y quedar arriba. Y entonces ya empiezo a realizar mi abanico. ¿Ok? Ya la explicación, ya sabemos cómo lo vamos a realizar. Ya lo hicimos en el área del cuello. Y una vez que terminamos de realizar nuestros abanicos, entonces hacemos una vuelta de medios puntos dobles y eso es todo. Es todo lo que tenemos que realizarle a nuestra prenda. Vamos a terminar, vamos a hacer las 3 vueltas que se requieren para su acabado de nuestra prenda y una vez que terminemos regresamos para continuar con nuestra explicación si se requiere. Ya terminé de realizar las 3 vueltas para darle su terminación a nuestra prenda. Aquí están, vean sus abanicos y la vuelta de medios puntos dobles. Aquí es donde anudé y aquí es donde ya cerré mi vuelta. Nada más cortamos nuestra hebra y rematamos nuestro punto. Eso es todo para terminar ya. Nada más les voy a explicar lo que hice en la orilla. Aquí en la esquina, perdón. Para darle su acabado aquí, esta es la punta de nuestro motivo. Y lo que hice fueron 8 cadenas de ondita a la punta. Y en lugar de hacer nada más los 10 puntos altos y cerrar, lo que hice fue 10 puntos altos aquí en el centro, hice 3, nuevamente 10 puntos altos y eso es todo para que quede redondeado y quede de esta manera la punta o el pico de nuestra prenda. Eso es todo. Ya que terminamos de hacer las onditas y también el acabado de aquí de la esquina de nuestra prenda, vamos a agregar un pequeño detalle. Aquí está, son unas perlas. En esta ocasión las voy a poner en tono plata, esperando que se alcance a distinguir un poquito más en el video o en la imagen de las fotografías. Para aplicarla, lo único que vamos a hacer es poner una aguja con doble hebra. Vean, aquí está, queda un arito. Esto es con la finalidad de que se atore nuestro hilo. Lo vamos a poner en el centro de nuestras flores. Aquí está. Vamos a ensartar nuestra aguja y vamos a pasar por el arito que se forma por el centro para evitar que se zafe de nuestro tejido nuestro hilo. Así, de esta manera. Jalamos. Vamos a ensartar nuestra perla y le vamos a dar 2 pasaditas nada más. Es un detalle muy delicado, no requiere de mayor costura. Aquí está. Pasamos por aquí por el centro. Nuevamente pasamos aquí por el centro para que quede bien atorada nuestra perla. Y volvemos a dar otra pasada y entonces ya rematamos por el lado del revés. ¿Está?
Vamos a volver a rematar procurando que quede bien seguro nuestra costura y no se zafe nuestra perlita. Eso es todo. Y así vamos a pegar todas nuestras perlas, siempre y cuando este detalle sea de su agrado. En esta ocasión solamente lo agregué en la parte de enfrente. Son un total de 21 perlas si no me equivoco. Permítanme contarlas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 15, 17, 18, 19, 20, 21. Efectivamente son 21 perlas nada más las que yo apliqué en la parte de la espalda. No puse el detalle. Es difícil, vean, aquí se alcanza a distinguir que no tiene ninguna perla por la forma en que estoy acomodando yo el tejido. Y de este lado, miren, con la luz no se alcanza a distinguir, no se aprecia. Aquí están las perlas. Y así es como queda una vez que terminamos de realizarla. Pues así es como le damos término a nuestra prenda. Espero y deseo de todo corazón sea de su agrado. Si es así, les pido de favor que me apoyen regalándome un like. Recuerden que es muy importante contar con su valioso apoyo. Y como en cada video, permítanme darles las gracias. Gracias a mis suscriptores, a mis nuevos suscriptores también muchas gracias. A todos los que nos visitan por primera vez y las prendas que yo realizo son de su agrado. Les pido de favor que me apoyen regalándome un like y los invito a que se suscriban y formen parte de nuestro espacio, el encanto y la inspiración del tejer. Nos vemos en un nuevo video.